aparato mande. El electrocardiógrafo lo que sí en sí va a ser un transductor y va a ser un aparato que va a potencializar la energía eléctrica que nosotros producimos, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de electrodos que vamos a obtener a través de la superficie, como ustedes saben, con los electros, el electro normal que se coloca los chupones sobre el pecho, pero no nada más eso, también podemos tener un interior intracavitario, como por ejemplo cuando se hace una cirugía de revascularización coronaria, se conecta un electrodo dentro de las cavidades y de esa manera podemos obtener el electro, y no nada más eso, también lo podemos obtener a través del esófago. ¿Qué se hace? Se quita uno de los cables que se conectan al aparato del electrocardiograma y entonces se pone un cable, nada más así pelón, se mete un electrodo como con un caimán, dentro se les hace deglutir al paciente y ya con eso podemos obtener un electro intraesofágico. ¿Para qué se utiliza? Para poder ver la despolarización auricular, es decir, cuando no podemos ver la onda P de manera adecuada, de esa manera lo logramos al meterlo atrás del esófago. Acuérdense que el corazón está ubicado de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante, entonces las aurículas son las que están más pegadas hacia el esófago y de esa manera las podemos obtener. Así, el electrocardiógrafo es un transductor. ¿Qué quiere decir un transductor? Que transforma un tipo de energía en otra. En este caso vamos a transformar la energía eléctrica que produce el corazón en energía mecánica, y esta energía mecánica se va a traducir a través de ¿qué? De una plumilla, mediante la cual va a escribir en un papel milimétrico todos los trazos de los potenciales. Cada potencial que va hacia arriba se va a acercar hacia nuestro transductor, es decir, hacia nuestro chupón que vamos a poner. Por ejemplo, en el caso de B1, ¿sí? Todo lo que se va a acercar a va a ser positivo. Toda potencial eléctrico que se aleje de nos va a generar una deflexión negativa. Entonces, todo es positivo cuando se acerca a él, todo negativo cuando se aleja a él. Por eso es lógico que cuando nosotros vemos un electro como este que tienen aquí, en donde B4 está muy grande la R, quiere decir que aquí se tardó en llegar el potencial en acercarse hacia nuestro electrodo, es decir, hacia donde tenemos el B4. B4, B5 y B6 ven las cavidades izquierdas, entonces si tenemos unas R's muy altas, quiere decir que algo hizo que se retrase la conducción, o está muy dilatado o está muy hipertrófico ese ventrículo. Eso es, sí. Entonces los potenciales que se acercan indican crecimientos, mientras que los potenciales contrarios, que es B1, B2 y B3, que ven más el ventrículo derecho, pues entonces esas nos van a hacer S profundas, aquí está, ¿sí? Y van a hacernos R's altas las que se acerquen más a nuestro electrodo y van a ser mucho más acuminadas si hay datos de crecimiento. Entonces, eso es lo que tienen que saber. El electrocardiógrafo es un transductor. No va a ser un aparato que genere energía eléctrica. Lo único que hace es captar los potenciales de energía que nosotros generamos y lo que va a hacer el aparato los va a duplicar, los va a potenciar. ¿Por qué? Porque si nada más no los potencializaría, tendríamos complejos muy bajitos, muy chiquitos en D2, D3 y ABF sobre todo. Entonces lo que se hace es a través de ese aparato potencializarlos, aumentarlos para que los podamos ver. Y también lo que hace es captarlos para poderlos transcribir a través de una plumilla en una hoja milimétrica y poderlo entender. Así el electrocardiógrafo del aparato del paciente van a ver que de ahí derivan unos cables. Esos cables tienen unos colores. Esos colores son universales y son en todos los electrocardiógrafos del mundo. Sí, entonces aquí tenemos la ubicación, que es muy importante que ustedes la sepan para colocarlos apropiadamente cuando vayan al internado, y eso es vital que los coloquen bien, porque una mala colocación de estos puede provocar alteraciones eléctricas o confundir al médico. Si se equivocan el B1 y lo ponen en lugar de B4, B2 en lugar de B5, van a provocar que las R se vean más pequeñas y nos van a hacer sospechar diagnósticos que son falsos. Entonces el B1 va ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho y línea parasternal derecha. El B2 está en el cuarto espacio intercostal izquierdo y línea parasternal izquierda. B3 lo van a localizar, el B3 se va a localizar justamente entre el B2 y el B4. Ahí está la mitad. B4 en el quinto espacio intercostal y línea
medio clavicular, B5 va a estar en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea axilar anterior, ¿sí? Y B6 la van a tener en la línea axilar media, igual en el quinto. Entonces desde B4, B5 y B6 prácticamente van en línea recta y solamente se tienen que aprender que esta va en la línea axilar, ¿sí? Anterior media, ¿sí? Y la medio clavicular. Entonces estos son los que ustedes se tienen que aprender. Cada una tiene unos colores. Aquí está el rojo, amarillo, negro y verde, que son los que se ponen en las extremidades, ¿sí? Y esto va a servir para que podamos captar a través de ellos los potenciales de acción que generamos y el transductor se encargue de hacer su tarea. En algunos casos pueden utilizar estas pinzas y en otros casos van a ver que nada más son unas ligas con unas placas metálicas, las que se colocan equivalen a lo mismo. Entonces, en este caso son pinzas, en otros casos van a encontrar electrocardiógrafos, que solamente utilizan una laminilla. El papel que vamos a encontrar para registrar el electro es milimétrico. ¿Qué quiere decir milimétrico? Que cada rayita equivale a 1 milímetro. Entonces, todo esto es milimétrico, es un papel milimétrico, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, y algunos electrocardiógrafos van a ver que tienen estas rayas de aquí, ¿sí? Y mucha gente no sabe qué quiere decir esta raya que aparece aquí, sobre todo en el papel que es de un solo canal, porque tenemos electrocardiógrafos que son de 5 canales, es decir, nos ven 5 derivaciones al mismo tiempo, eso es mejor. Y los peorcitos, siempre lo hemos dicho los cardiólogos, es el que es de un solo canal, es decir, que sale una sola tirita, seguramente lo han visto. Esos son los peores, ¿por qué? Porque no nos permiten comparar. Entonces nada más estamos captando lo de en ese momento se está viendo en cada derivación. Por ejemplo, si hay un movimiento y les queda la duda, pues no pueden diferir con los otros trazos, si efectivamente es movimiento o bien es una arritmia. Entonces ahí hay que hacerle otro electro a veces o hacer un dedo largo. Entonces, estas rayitas que ven ustedes, que nada más lo van a encontrar prácticamente en los que son de una sola tira, nos están marcando los segundos. ¿Qué quiere decir esto? El papel es milimétrico y la velocidad a la que va a correr el papel es 25 milímetros por segundo. Si son 25 milímetros por segundo que corre el papel, entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí están 25 milímetros. Entonces es lo que nos están marcando estas rayas. Este es 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos y 4 segundos. Porque el papel corre a 25 milímetros por segundo. Eso es lo primero que tienen que ver en un electro. En un electro no tienen que ver primero si tiene arritmias, no. Primero es identificar que el electro corresponda al del paciente. Y lo segundo que tienen que ver es que la velocidad del papel sea la correcta. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién me puede contestar? A ver, alguien va y le mueve, el papel le acelera. El papel tiene un movimiento. Los latidos no se van a modificar, ¿sí? De ahí corresponde la respuesta que me tienen que dar. El papel corre a 25 milímetros por segundo y digamos un paciente está a 60 por minuto, ¿sí? Está constante. Llega alguien, un médico, y ya por algún motivo le modificó la velocidad al papel. En vez de fijarse que estaba a 25, lo pone a 50. ¿Qué me irá a aparecer falsamente aquí si aceleró la velocidad del papel? ¿Bradicardia o taquicardia? ¿Quién me Taquicardia. Taquicardia. ¿Taquicardia? Pues están equivocados quienes hayan contestado taquicardia. Me va a dar bradicardia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los latidos del corazón siguen normales. Al aumentar la velocidad del papel, por lógica se van a espaciar los registros. Es como si yo ahorita agarro, y si ustedes agarran, a ver, nada más pónganse a pensar, agarren una hoja de papel y empiecen a pegar así, de manera continua sobre esa hoja. Ahora córranla rápido y díganme cada cuándo se les va a marcar su mano en el papel. Van a ver que va a quedar más espaciado. Entonces, al revés, si alguien llega y les acelera el papel a 50, en vez de bradicardia, de taquicardia, les va a dar bradicardia. Entonces, un paciente que tiene 60 por minuto y les aumenta a 50 la velocidad, les va a dar 30 por minuto. ¿Sí entendieron? La velocidad es como una caminadora, ¿sí? Digamos. ¿Sí? Entonces, la frecuencia del paciente es constante.
En cambio, en la caminadora no. En la caminadora ustedes van corriendo a la velocidad de la caminadora, pero aquí no. Ustedes al paciente lo tienen en reposo. Entonces, si él está a 60, aunque ustedes les aceleren el papel, él sigue a 60 por minuto. Entonces, a ustedes al acelerar el papel, pues que provocan que el trazo se espacie, porque entonces como corre más rápido, pues tarda más en imprimir y entonces por lógica les va a dar bradicardia. ¿Ya entendieron? Sí, doctor. Sí, entonces cuando aceleren el papel, les va a dar bradicardia. Y si yo les bajo la velocidad del papel, les voy a dar taquicardia. ¿Sí? Bueno. Entonces corre a 25 milímetros por segundo, eso es lo importante, y nos va a dar 1 centímetro por cada, sí, 1 centímetro por cada milivol. Y cada cuadrito, como corre a 25 milímetros por segundo, cada cuadrito chiquito va a equivaler a 0.04 segundos esto. Esto que tienen aquí, este cuadrito, equivale a 0.04 segundos, porque corre a 25 milímetros por segundo. ¿Sí? Entonces va a haber también artefactos en el electro que a veces los van a confundir y van a pensar que es una arritmia y no es una arritmia. Como esto, a veces se pueden hacer las líneas muy gruesas, como está aquí, y esto a veces se debe a que ustedes, por ejemplo, no le pusieron una buena cantidad de gel al paciente. Si le ponen poco gel al paciente, puede pasar esto, que se vea borroso. ¿Qué puede pasar si el paciente está temblando de frío o le dejan colgadas las extremidades? Sí, o tiene el paciente, por ejemplo, hipertiroidismo, algo tiene movimientos anormales y entonces les va a aparecer esto. Todo general, todo se está moviendo, pero realmente no es ninguna arritmia. Aquí ven la P, aquí está la P, la R, la S, sí, y la T. Entonces, todo esto son artefactos, tanto el de arriba como el de abajo, para que no digan que es una arritmia, ¿sí? Eso no es una arritmia. Aquí está otro caso, miren, aquí el paciente le dejaron colgadas las extremidades, por eso no se pueden tomar electros sobre todo en los pacientes obesos les pasa que les dejan las manos colgando, ¿sí? Y no se las deben de dejar colgando porque las mueven y entonces va a provocar esto, que el electro suba y baje, sube y baje. Un electro tiene que ser exactamente la línea, debe de estar todo derechito, todo derechito. Cuando está sube y baja, hasta yo mismo les digo, repíteselo porque está mal, no me sirve a mí para ver nada. Puede ver también artefactos resultado de unas maniobras de reanimación, que eso sí son necesarios verlos. ¿Por qué? Porque quiere decir que su reanimación está siendo efectiva. Aquí están viendo, cada complejo que están viendo aquí es cuando al paciente le están dando RCP. Entonces, para decir que está funcionando o no, hay que ir viendo que esta onda se levante cada vez que ustedes aplican masaje. Si aquí, por ejemplo, en este espacio que se ve aquí, esta no fue efectiva, aquí le apretó al paciente el pecho y aquí se lo volvió a apretar y eso no funcionó. Entonces, para eso sirve. En el electro esto es lo que van a ver cada vez que se apriete y entonces eso se debe a un masaje externo y es normal que aparezca así, ¿sí? Pero esto es viéndolo en el monitor. Entonces, también nos sirve para eso. Entonces, el concepto, pues, bueno, el electrocardiógrafo, pues, tiene puntos de contacto que lo hacemos a través de de cada uno de los chupones que le ponen al paciente, por donde se captan los potenciales eléctricos que les decía, generados por el corazón, no por el aparato. El aparato solo capta, es un transductor que transforma un tipo de energía en otra y nada más. No es que dé toques, no es que nada, ¿sí? Y hay otros tipos de manera de captarlos, que es a través de las extremidades y las derivaciones precordiales. Entonces, de alguna manera, todas estas en conjunto, pues nos van a ayudar a detectar patologías. Ahora bien, las derivaciones de las extremidades nos van a permitir de alguna manera captar los potenciales, las diferencias de potencial de acción entre nuestras extremidades superiores en comparación con nuestras extremidades inferiores. Por eso es que existen derivaciones bipolares y unipolares. Las bipolares, ¿qué quiere decir? Que estamos comparando dos extremidades. En el caso de D1, estamos comparando la energía que provocamos, el corazón provoca entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. El D2 va a comparar la energía de la pierna izquierda con el brazo derecho. El D3 va a comparar la pierna izquierda con el brazo izquierdo. Y ABR
pertenece a las unipolares, solo el brazo derecho. ¿Sí? ABL, solo la pierna, el brazo izquierdo, y ABF, la pierna izquierda. Entonces, estas derivaciones que dicen A, ¿por qué se les puso lo de la A? Quiere decir aumentado, aumentado o ampliado. Son precisamente las tres derivaciones que se veían muy chiquitas en los electros de antes. Entonces, ahora con los electrocardiógrafos más modernos, pues se hizo que se potencializara este potencial de acción de ABR, ABL y ABF para que se hicieran grandes los potenciales de acción y los pudiéramos ver, si no, no los podríamos ver. Así está ahí las derivaciones. Miren, las bipolares están comparando la fuerza, la producción de electricidad conforme se acerca o se aleja de estas derivaciones, ¿sí? La comparación entre los dos brazos, entre el brazo derecho y la pierna izquierda, la comparación entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Aquí está. Sí, y esto nos va a generar un potencial de acción. Y también tenemos derivaciones que son unipolares como ABR, ABL y ABF, que solamente nos dan la diferencia de cada una de las extremidades, pero solitas, no en conjunto, sin compararlas. Solo D1, D2 y D3 comparamos. Así cada una de las derivaciones que vamos a poner en el pecho nos van a generar un potencial de acción. Entonces aquí están una vez más para que se las aprendan, dónde se deben de colocar cada uno de los electrodos. Recordar que de B4 a B6 van en la misma línea, solamente se van a las líneas axilares, nos van a hacer la diferencia en su colocación. B3 se encuentra entre B2 y B4, ¿sí? Y B1 y B2 es el chiste de aprenderse lo que están en el cuarto espacio, nada más que uno va a estar del lado derecho, otra del lado izquierdo. Y es muy importante colocarlas bien, ¿sí? Así de esa manera nosotros podemos determinar o se hizo el triángulo famoso de Eindhoven, ¿sí? Aquí tenemos, miren, el D1, el D2 y el D3. Yo se les he dicho que esto es fácil de hacerlo, nada más es hacer el triángulo y aprenderse que va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sí, el D1 va a ser este, D2 va a ser este y D3 va a ser este. Y esto indica lo que vamos a estar comparando. Aquí está D1, brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda en la D2 y aquí tenemos también brazo izquierdo con pierna izquierda y esto es lo que se compara. Luego trazamos una por el centro, una línea, y esta va a ser ABF. Y luego yo les decía que hay unipolares. ¿Unipolares cuáles? El ABR. A la mitad de este triángulo mandan esta onda. ABL también nada más ve la energía que producimos en el brazo izquierdo. Mandamos esta onda. ¿Sí? Así el papel del electro es ese, en vida real. Sí, ya vieron ustedes que el papel es milimétrico, que corre a 25 milímetros por segundo. Entonces un segundo será 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí está, ¿sí? Por eso cada milímetro son 5. Cada cuadro grande tiene 5 cuadritos y ahí los vamos multiplicando y ya nos va a dar los 25. Una vez más, cómo se van poniendo cada una de las derivaciones. Pero bueno, ¿qué es a final de cuentas lo que genera los potenciales de acción? Los cambios de los electrolitos. Sí, los cambios de la polaridad en reposo a una célula activada con la entrada y salida de potasio y sodio y cloro y magnesio es lo que nos va a generar determinar una despolarización y con eso un potencial de acción de pasar de 0 menos 90 a más 20 milivolts, y ese cambio en el potencial de acción es lo que va a captar el electrocardiograma. Aquí lo están viendo, y también tenemos por el contrario la repolarización, el cambio de cationes y de aniones en el exterior de la célula, hasta llegar al estado neutral nuevamente. No me interesa mucho que se aprendan los potenciales, creo que lo vieron ustedes en fisiopatología, los potenciales de acción de membrana. Sí, las fases 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Lo importante de aquí es que esto se creó con la finalidad de saber en dónde actúan cada uno de los antiarrítmicos. Porque miren, aquí hay activación de la corriente lenta de calcio y sodio, entonces va a haber medicamentos que actúan sobre esta fase, va a haber otros que van a actuar sobre la fase 0, otros que van a actuar sobre la fase 1, ¿sí? Aquí están, otra vez los potenciales de acción, cómo se generan. Vieron un estado de recuperación de la célula y nuevamente se vuelve a despolarizar.
Entonces es lo que les decía respecto al electrocardiograma. Cuando se aproxima un potencial de acción hacia un electrodo explorador, produce una deflexión positiva hacia arriba. Cuando se aleja el potencial de acción de mi electrodo que le puse al paciente, me va a dar una deflexión hacia abajo. Y cuando es perpendicular, quiere decir que el potencial de acción está neutral, está en una fase, digamos, de reposo. Entonces vean, ¿sí? Aquí está una fase de reposo, aquí vean cómo se acerca mi potencial a mi electrodo, entonces me va a generar una onda R. Se aleja de mi electrodo, una onda S. Entonces aquí que hay que entender, todo lo que sea R, todo lo que sea crecimiento va hacia arriba. Todo lo que sea contrario a la parte crecida se va a ir hacia abajo. Entonces esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Aquí está. Dentro del electrocardiograma vamos a ver que hay despolarizaciones y repolarizaciones. Y es muy importante que sepan que la despolarización del músculo cardíaco se da del endocardio, de dentro del corazón, hacia el epicardio, hacia fuera del corazón. Y la repolarización se va a dar en sentido contrario, se va a dar de afuera hacia adentro. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque cuando veamos las ondas del electro, de T negativas y T positivas, R positivas, R negativas, va a decir, bueno, aquí son al revés. Cuando veamos el caso del infarto, lesión subepicárdica, lesión subendocárdica, van a decir, bueno, ¿y por qué está al revés? Pues ese es el motivo, porque una es la despolarización ventricular y la repolarización ventricular se lleva a cabo en sentido contrario, del epicardio al endocardio, mientras que la despolarización va del endocardio al epicardio. ¿Qué pasa cuando se genera un potencial de acción en el corazón? También no me interesa que se lo sepan, no es clase de cardiología, de cardiólogos para formar cardiólogos, pero sí quiero que sepan, esta diapositiva se las pongo porque no crean que los potenciales de acción se generan como ustedes pensaban, que pensaban que del nodo sinusal al nodo AB, del nodo AB a las de His, de las de His a la rama izquierda, a la rama derecha y se acabó. Pues no, a la hora de generarse el potencial de acción, acuérdense que la aurícula es grande, está así, crecida hacia los lados, entonces, ¿qué pasa? Se despolariza de arriba hacia abajo, pero a la vez que se va despolarizando esto, se van generando potenciales de acción en reversa, hacia arriba, y hay otros que se van generando hacia las paredes libres de los ventrículos, entonces vean cómo todo es simultáneo, porque el corazón, si se acuerdan ustedes, no se mueve, no se contrae de arriba hacia abajo de manera uniforme, sino también tiene un movimiento como si estuviera exprimiéndose. ¿Y eso por qué creen que lo consigue? Por estos potenciales de acción. Las despolarizaciones que van hacia arriba hacen que el corazón gire, que a la hora de que se vaya contrayendo, se vaya como exprimiendo también. Entonces es debido a esos potenciales de acción, para que no crean que es nada más uniformes como se los pintaban. Desgraciadamente, si tenían esa idea, pues es falsa. Entonces yo no se los voy a preguntar en el examen, les voy a preguntar el potencial, como sería como nos preguntaban a nosotros en cardiología, ¿no? Que el potencial de acción 2D, ¿dónde se origina y hacia dónde va? ¿Sí? El potencial 3, ¿a qué equivale? Entonces, no. Lo único que sí quiero que sepan es que esto no es tan sencillo como se los pintaban del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y luego SAS de His, no. Las despolarizaciones de los ventrículos son dinámicas, son cambiantes y son en varios sentidos. Ahí están todos los vectores de activación, cómo son, ¿sí? Cómo se van despolarizando, hacia dónde van. No se los voy a preguntar esto, nada más es para cuestiones que ustedes supieran que pues no todo es como desgraciadamente pensaban. Así dentro de la aurícula vamos a tener despolarizaciones y repolarizaciones. Esto se va a ver alterado por algunas patologías. Algunas de las arritmias como el flóter auricular o la fibrilación auricular no los van a modificar. Entonces vamos a tener la primera onda que van a ver ustedes en el electro, se va a llamar onda P. Esta va a corresponder a la despolarización auricular. Nada más que la despolarización auricular, obviamente como tenemos dos, la primera corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda a la aurícula izquierda.
Entonces la P normal aquí está, una P normal. A veces no vamos a ver ondas P, vamos a ver unas ondas que se llaman F y se les va a denominar ondas F con F mayúscula cuando se trate de un flóter auricular. Y vamos a denominar ondas F chiquitas con F, un F minúscula cuando sea una fibrilación auricular. ¿Sí? Dentro del ventrículo vamos a tener lo que es la despolarización ventricular, que es el complejo QRS. Eso corresponde a la despolarización ventricular y la repolarización va a ser la onda T, ¿sí? La despolarización ventricular. Entonces la repolarización ventricular. Entonces tienen que saber esto. El complejo QRS corresponde a la despolarización ventricular que corresponde a la sístole. Cuando se contraiga todo lo positivo, se acerca al electrodo y corresponden a despolarizaciones. Todo esto es despolarización de la aurícula, se contrae aurícula. Despolarización del ventrículo, se contrae ventrículo. Y aquí, ya en la repolarización, obviamente la T corresponde a la diástole. Entonces aquí tenemos sístole auricular y sístole auricular, ¿sí? Entonces la primera onda que vamos a tener, en el electro va a ser la Q, a la primera onda negativa, ¿sí? Que vamos a tener, va a ser la onda Q.